Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tu Maestro Electricista. Vamos a continuar con nuestros videos acerca del artículo 250, sistema de tierra, ¿verdad? En esta ocasión vamos a tocar la parte 3. Ya dejamos atrás la parte uno, la parte 2. Esta parte, la parte 3, es muy importante. Vamos a hablar de los sistemas de electrodos de puesta a tierra y el conductor de electrodo de puesta a tierra. Miren, la parte 3 de nuestro artículo 250 toca los temas de sistemas de electrodo de puesta a tierra y conductor de electrodo de puesta a tierra, ¿verdad? Ya lo había mencionado. Tiene varias secciones. 250.50, sistema de electrodo de puesta a tierra. Vamos a tocar este tema muy a fondo. 250.52, electrodos de puesta a tierra. Esto les va a aclarar muchas dudas acerca de los tipos de electrodos que nosotros podemos usar en nuestras instalaciones eléctricas. 250.53, instalación del sistema de electrodo de puesta a tierra. Les vamos a mencionar algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta al momento de la instalación. 250.54, electrodos de puesta a tierras auxiliares, ya lo hemos tocado anteriormente, vamos a volver a retomar. 250.58, electrodo de puesta a tierra común, también se vuelve a tocar aquí en esta parte 3 del artículo 250. 250.60, uso de dispositivos de determinación de impacto. Si ustedes ven ya en esta sección 250.62, ya pasamos de los electrodos a los conductores. 250.62, material del conductor de electrodo de puesta a tierra. 250.64, instalación del conductor del electrodo de puesta a tierra. Vamos a ver cómo conectamos nuestros cables a nuestros electrodos. 250.66, tamaño del conductor del electrodo de puesta a tierra de corriente alterna. 250.68, conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra y del puente de unión a los electrodos de puesta a tierra. 250.70, método de conexión del conductor de puesta a tierra y de unión de los electrodos. Como ustedes ven, son varias secciones, las vamos a explicar a detalle, ¿verdad? Vamos a hacer este video de lectura y vienen dos videos más en los cuales vamos a explicar las tablas que vamos a utilizar y también algunas recomendaciones prácticas de cómo hacemos nuestras instalaciones, ¿verdad? Lo vamos a mezclar con algunos videos que ya tenemos anteriormente. Entonces, continuando con nuestra exposición, la sección 250.50, sistemas de electrodos de puesta a tierra. En esta parte de la lectura, lo hacemos así para que ustedes se vayan empapando con el tema, ¿verdad? Muchas personas, muchos electricistas en realidad no conocemos, no conocen a fondo cómo está constituido el NEC. Por falta de tiempo o por costumbre, no leemos, ¿verdad? Es importante hacerlo para que así toda esta información vaya entrando a nuestro sistema y sepamos dónde encontrarla. Entonces, este primer video de todos estos temas, la lectura, yo considero que es muy importante. Nos va a servir de base para todo lo que viene a continuación, nuestras prácticas y ya nuestras instalaciones eléctricas reales, ¿verdad? Miren, en su sección 250.50, sistema de electrodos de puesta a tierra, todos los electrodos de puesta a tierra que se describan en 250.52 A1 hasta A7, que estén presentes en cada edificio o estructura servida,
Deben unirse entre sí para formar el sistema. Esto es muy importante, ¿ok? Recuerden esto. Deben unirse entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra. Siempre que nosotros encontremos algún electrodo de puesta a tierra existente en donde estemos remodelando o haciendo una instalación nueva, lo mejor es juntar todos estos electrodos, ¿verdad? Donde no exista ninguno de estos electrodos de puesta a tierra, se debe instalar y usar uno, esto también es muy importante, uno o más de los electrodos de puesta a tierra especificados en 250.52 a 4 hasta a 8. Entonces, ahorita vamos a revisar estos electrodos, pero ya les había mencionado anteriormente, depende de dónde ustedes estén trabajando, de la ciudad o del tipo de instalación. Muchas veces un solo electrodo de puesta a tierra es suficiente. Aquí en California nosotros lo que hacemos normalmente es instalar 2 electrodos de puesta a tierra, ¿verdad? Entonces, pero depende mucho de la ciudad o del estado, del lugar donde ustedes estén trabajando. Excepción, no se requerirá que los electrodos recubiertos de concreto en los edificios o estructuras existentes sean parte del sistema de electrodos de puesta a tierra, cuando las barras o varillas de acero de refuerzo no estén accesibles sin dañar el concreto. Entonces, esto es muy importante, que no se dañe el concreto. La mayoría de las veces se deja una extensión de estas varillas hacia afuera, ¿verdad? En el lugar donde nosotros instalamos los paneles, los switchgear o el equipo eléctrico. Entonces, normalmente no se daña el concreto. A eso es a lo que... Muy bien. Entonces, continuando con la exposición, en la sección 250.52 ya vamos a entrar de lleno al tema. La sección anterior nos dio un conocimiento general, ¿verdad? Entonces aquí ya vamos a hablar directamente de lo que nos atañe. Vamos a atacar el tema directamente. Vamos a hablar de los electrodos de puesta a tierra. Como les mencioné anteriormente, si algo de esto no queda duda, en este primer video de la lectura vienen más videos al respecto, al menos 2 y posiblemente más en un futuro. O en otros videos que se refieran a otros temas, también se vuelve a retomar este tema. ¿Ok? Entonces no se preocupen demasiado al respecto. En su inciso A, electrodos permitidos para puesta a tierra. Un electrodo que lo usamos muy comúnmente es la tubería metálica subterránea para agua. Es bastante usada. Tal vez yo no lo consideraría el número 1, aquí lo tenemos como número 1, pero es un electrodo permitido. Eso es muy importante. Aquí yo solamente les quiero hacer notar algo. Miren, es ahora en las construcciones nuevas, el uso de los materiales plásticos, del PVC en este caso, o de otros materiales de origen no metálico, vamos a decir, nos limita un poco en el uso de este tipo de electrodos. Tenemos que estar asegurados que esa tubería metálica de agua no cambie, ¿verdad? Vamos a decir que no tenga partes de PVC, de plástico, o metal, etcétera. Entonces, aquí lo vamos a explicar un poquito. Miren, una tubería metálica subterránea para agua que esté en contacto directo con la tierra en 3.0 metros, 10 pies o más, incluido cualquier revestimiento metálico, unido a la tubería y eléctricamente continua. Este es un punto clave, o que se vuelve eléctricamente continua al hacer la unión alrededor de las juntas aislantes de la tubería aislante hasta los puntos de conexión del conductor del electrodo de puesta a tierra.
y a los conductores de unión o puentes de unión sí se instalan. Entonces, este será nuestro primer electrodo permitido. Tenemos que tener ciertos cuidados al momento de elegirlo como electrodo porque los inspectores lo pueden checar. Más que nada es que sea continuo, ¿verdad? Metálico, que tenga continuidad eléctrica. La presencia de conexiones de PVC o plástico o partes de la tubería de agua en PVC o plástico puede ser una, pues sí, tenemos que tomarlo en cuenta, ¿ok? Puede ser que no sea adecuado. Miren, continuando con esto, el número 2, estructuras, es la misma sección 250.52. Otro tipo de electrodo aprobado, número 2, son las estructuras metálicas de soporte que están enterradas en la tierra, ¿verdad? En el suelo. Normalmente los edificios están hechos de estructuras metálicas, entonces esto también puede servirnos como un electrodo de puesta a tierra. Se permite el uso de una o más estructuras metálicas de soporte enterradas en contacto directo con la tierra en una longitud vertical de 3.0 metros. Hay que recordar esta medida, 10 pies también, o más, ya sea con o sin recubrimiento de concreto. ¿Ok? En el caso de edificaciones o estructuras con múltiples estructuras metálicas de soporte enterradas, se permite conectar únicamente una al sistema del electrodo de conexión a tierra. Entonces, este es otro tipo de electrodo. Ya llevamos dos. Ahora, otro electrodo del cual hemos hablado anteriormente es el electrodo recubierto en concreto. Las varillas que están en la base de nuestras viviendas, vamos a decir la fundación, decimos aquí. En este caso, un electrodo recubierto en concreto debe de constar al menos de 6 metros, que son 20 pies más o menos, y cumplir con los siguientes dos incisos, 1 y 2, ¿verdad? En el inciso 1, una o más barras o varillas de refuerzo de acero desnudo o galvanizado con zinc u otro recubrimiento eléctricamente conductor con un diámetro no menor de 13 milímetros, que viene siendo media pulgada, instaladas en una longitud continua de 6 metros, 20 pies, o por varias piezas conectadas entre sí, mediante alambres de amarre de acero convencionales, soldadura exotérmica, soldadura u otros medios efectivos para crear una longitud de 6 metros, ya lo había mencionado, o 20 pies. Entonces, estas son las varillas que están en el concreto, ¿verdad? En las bases de nuestras casas, de las viviendas o de los edificios. En su inciso 2, también lo que podemos tener es un conductor de cobre desnudo, no menor al 4 AWG, en donde los componentes metálicos deben estar recubiertos por al menos 50 milímetros, que vienen siendo 2 pulgadas de concreto, y deben ubicarse horizontalmente dentro de una porción de la cimentación o zapata de concreto que esté en contacto directo con la tierra o dentro de cimentaciones verticales o componentes estructurales o miembros que estén en contacto directo con la tierra. Si hay varios electrodos recubiertos o sea, de concreto, un edificio o estructura, solo se permitirá la conexión de uno de ellos al sistema de electrodos de puesta a tierra. Ok, entonces este es un conductor de cobre desnudo no menor al calibre 4. Y bueno, aquí dan las indicaciones de cómo lo podemos usar, ¿verdad? Ahora, este será el tercer tipo de electrodo. Ahora vamos a ir al cuarto.
también lo usamos. Este lo usamos mucho en los transformadores, esos transformadores que ustedes ven en las calles, en las aceras de las casas o a un lado de los edificios, donde están las acometidas. Nosotros usamos mucho esta forma de aterrizar este tipo de sistemas. Es el anillo de conexión a tierra. Un anillo en contacto directo con la tierra que circunda el edificio o estructura con una longitud mínima de 6 metros, otra vez 20 pies de conductor de cobre desnudo de calibre 2 AWG o superior. Entonces, este será el cuarto tipo de electrodos. Vamos a tocarlos a fondo ya cuando hagamos instalaciones o en futuros videos. El electrodo número 5, el quinto tipo de electrodo que también usamos, es el electrodo de varilla y tubo. Los electrodos de varilla y tubo deben tener una longitud no inferior a 8 pies, 2.44 metros, y estar constituidos por los siguientes materiales. Los electrodos de tubo o tubo conduit para puesto a tierra no deben ser inferiores a la designación métrica. Bueno, serán tubos de 3/4 de pulgada, eso es lo mínimo, y si son de acero, su superficie exterior debe estar galvanizada o contar con otro recubrimiento metálico para la protección contra la corrosión. Yo no uso mucho este tipo de electrodo, vamos a decir. ¿Por qué? Porque pienso que puede ser removido. Los electrodos tipo varilla de acero inoxidable o de acero recubiertos con cobre o zinc deben tener un diámetro mínimo de 15.87 milímetros, 5 octavos de pulgada, a menos de que estén certificados. Casi siempre el tamaño mínimo de las varillas que nosotros usamos como electrodos de puesta a tierra para nuestras casas aquí en Estados Unidos, al menos aquí en California, es de 5 octavos de pulgada y de 8 pies de largo, ¿verdad? Pueden ser más gruesos y también más largos. Otros electrodos certificados. Hay más, ¿ok? Hay placas, puede haber mira, aquí están abajo. Siempre y cuando estén certificados, ¿ok? Se pueden aceptar. Otro electrodo aprobado es el electrodo de placa. Cada electrodo de placa debe exponer no menos de 186.186 metros cuadrados, 2 pies cuadrados de superficie al suelo exterior. Aquí disculpen cómo yo hago las anotaciones. En realidad yo traduzco el código y algunas veces no tengo las herramientas necesarias o no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Para que quede perfectamente bien escrito, pero lo tratamos de explicar aquí. Los electrodos de placa de hierro o acero desnudo o con recubrimiento conductor deben tener un espesor mínimo de 6.4 milímetros, un cuarto de pulgada. Los electrodos sólidos sin recubrimiento de metal no ferroso deben de tener al menos 1.5 milímetros, 0.06 pulgadas de espesor. La verdad, este tipo de electrodo no lo he usado, pero es bueno conocerlo. Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales. Este será el octavo tipo de electrodo que nosotros podemos usar. Otros sistemas o estructuras metálicas subterráneas locales como sistemas de tuberías, tanques subterráneos, revestimientos metálicos de pozos subterráneos, etcétera, que no estén conectados a una tubería metálica de agua. Entonces, este será otro tipo de electrodo. Muy bien, entonces, ahora, esos fueron los electrodos permitidos, ¿verdad? Ya les hemos mencionado cómo usamos algunos de ellos, casi todos. Como les dije anteriormente, vamos a explicarlo más en futuros videos. Ahora, en esta parte, la parte B,
Esto no está permitido para uso como electrodos de puesta a tierra, ¿sí? Vienen siendo los siguientes sistemas y materiales que no se deben utilizar como electrodos de puesta a tierra son sistemas de tubería metálica subterránea para gas. Aquí quiero hacer un comentario. Aquí en California yo me he encontrado con inspectores que nos exigen el hacer el bonding con este tipo de tubería metálica, ¿verdad? La del gas. No lo tomamos como un electrodo primario, más bien sería algo secundario, ¿verdad? Para hacer nuestro bonding. Sin embargo, quiero decirles que depende del inspector, a algunos les gusta este tipo de conexión a la tubería metálica del gas y a otros, a unos les gusta y a otros no. Entonces, nosotros siempre lo hacemos y si el inspector dice algo o nos hace alguna observación, si él no quiere que esté hecho el bonding hacia la tubería de gas, lo quitamos, ¿verdad? Pero yo siempre lo hago. El aluminio, este es otro material que no debemos utilizar como electrodo de puesta a tierra. Hay conectores de aluminio, tal vez, pero no como electrodos, ¿ok? Las estructuras y refuerzos estructurales de acero descritas en 680, 26B1 y B2. Todavía no llegamos a estas, a estos, a estas secciones, pero hay que tenerlo en mente. Ahora, pasando a otra sección, la sección 250.53, instalación del sistema de electrodos de puesta a tierra. Ya sabemos qué electrodos podemos utilizar, ahora nos están tratando de explicar cómo debemos instalarlos. Entonces, en su inciso A, los electrodos de varilla, tubo y placa deben cumplir con los requisitos establecidos en estos incisos, desde A1 y A3. Y aquí los tenemos, ¿verdad? Por debajo del nivel permanente de humedad. Esto es importante. Siempre tiene que estar en la parte de abajo. Cuando sea posible, los electrodos de varilla, tubo y placa deben instalarse por debajo del nivel permanente de humedad. Además, es necesario que estos electrodos estén libres de recubrimientos no conductivos, tales como pintura o esmalte. Son situaciones lógicas. Electrodo suplementario requerido. Cada electrodo individual de varilla, tubo o placa deben complementarse con un electrodo adicional. A esto me refería anteriormente, un electrodo secundario, vamos a decir, del tipo especificado desde A2 hasta A8. Se permite la conexión del electrodo suplementario a uno de los siguientes elementos: electrodo de varilla, tubo o placa, conductor del electrodo de puesta a tierra, conductor de tierra de la entrada de la acometida, canalización no flexible de la acometida conectada a tierra, cualquier envolvente de la acometida conectada a tierra. Entonces, estos electrodos secundarios los vamos a conectar a este tipo de, vamos a decir, materiales, conductores o canalizaciones. Ahora, electrodo suplementario. En el caso de la instalación de múltiples electrodos de varilla, tubo o placa para cumplir con los requisitos de esta sección, se exige que estos no estén a una distancia menor de 1.8 metros, 6 pies entre sí. Esto es algo que muchas veces nos lo preguntamos. ¿Por qué 6 pies de separados, verdad? Normalmente nosotros lo instalamos a 6 pies en nuestros paneles, en las casas, ¿verdad? Donde hacemos nuestros servicios.
Eso es la distancia menor, ¿ok? Al menos 6 pies. La razón es de que si los instalamos más cerca uno del otro, o sea, si instalamos dos varillas, interfieren en la forma en que funciona el sistema de tierras. Al menos deben de estar separados 6 pies de distancia entre sí. Esa es la distancia mínima. Ahora, electrodos de varilla y tubo. El electrodo debe ser instalado de manera que al menos 2.44 metros, 8 pies de longitud, estén en contacto con el suelo. Se debe enterrar a una profundidad mínima de 2.44 metros, 8 pies, a menos que se encuentre en un lecho rocoso. En este caso, el electrodo puede ser enterrado en un ángulo oblicuo no mayor a 45 grados. Entonces, estas son indicaciones muy importantes, ¿ok? El ángulo con el que enterramos este tipo de electrodos, de los electrodos de varilla que normalmente usamos, no debe de ser mayor a 45 grados. Cuando se encuentre un fondo rocoso a un ángulo de hasta 45 grados, se permite enterrar el electrodo en una zanja de al menos 30 pulgadas de profundidad. El extremo superior del electrodo debe estar a nivel o por debajo del suelo, a menos que el extremo que sobresalga del suelo y la conducción del conductor electrodo de puesta a tierra estén protegidos contra daños físicos, según se especifica en 250.10. Miren, aquí como una nota adicional, siempre que nosotros enterramos los electrodos, yo dejo, vamos a decir, 12 pulgadas después del suelo, ¿verdad? Aquí dicen que debe estar al menos 8 pies, es lo que mide la varilla. Entonces, en realidad deberíamos de enterrarla un poco más, ¿verdad? Pero normalmente los inspectores no checan esta distancia. Si se las checaran, ya saben dónde está. Son 8 pies, 2.44 metros, para que sepan ah, por qué ¿Por qué se exige esta distancia al momento de enterrar los electrodos, verdad? Electrodo de placa. Los electrodos de placa deben instalarse a una distancia mínima de 750 milímetros, 30 pulgadas, por debajo de la superficie del suelo. Lo que quieren asegurarse es de que el electrodo esté en perfecto contacto con el suelo, con la tierra. Entonces, todo esto es de la sección 250.53, ¿verdad? Ahora, en su inciso B, separación de los electrodos. Bueno, simplemente para aclarar, esta sección, la sección 250.53, es la instalación del sistema de electrodos de puesta a tierra. Ya cubrimos todos los incisos de la parte A, del inciso A. Ahora vamos a cubrir la parte B, que viene siendo separación de los electrodos. Ya lo mencionamos brevemente, pero aquí lo vuelven a retomar. Cuando se utilizan más de uno de los electrodos del tipo especificado, desde A5 o A7, cada electrodo de un sistema de puesta a tierra, incluyendo los utilizados por los dispositivos de terminación, no deben de estar a menos de 6 pies, ya lo mencionamos. 1.83 metros de cualquier otro electrodo de otro sistema de puesta a tierra. También se debe considerar dos o más electrodos de puesta a tierra unidos entre sí como un solo sistema de puesta a tierra. Ya les mencioné anteriormente que yo trato siempre de unir todo lo que puedo con respecto a nuestro sistema de tierras, ¿verdad? Si son remodelaciones y me encuentro tierras que estaban siendo utilizadas anteriormente, también las trato de conectar a nuestro sistema. Ahora, en su inciso C, puente de unión. Puente de unión viene siendo, pues sí, la conexión entre nuestro electrodo y vamos a decir aquí los electrodos secundarios
de nuestro sistema, ¿verdad? Los, o las formas de conectar a tierra de nuestros sistemas. Los puentes de unión utilizados para conectar los electrodos de puesta a tierra entre sí para formar el sistema de electrodos de puesta a tierra se deben instalar de acuerdo con 250.64 A, B y E. Deben de estar dimensionados de acuerdo con 250.66. Ya tocamos esta tabla anteriormente. Se las vamos a volver a poner aquí. Es una tabla muy importante al momento de calcular el tamaño de nuestras tierras, nuestros conductores a tierra. Y se deben conectar de la manera especificada en 250.70. Las barras de refuerzo no deben utilizarse como conductor para interconectar los electrodos de los sistemas de puesta a tierra. Tubería metálica subterránea para agua. Si se utiliza como un electrodo de puesta a tierra, la tubería metálica subterránea para agua debe satisfacer los requisitos de 250.53, desde D1 hasta D2, ¿verdad? Entonces, les recuerdo anteriormente, estamos tocando la sección 250.53, instalación del sistema de electrodo de puesta a tierra. Ya vimos el inciso A, también el inciso B, ya vimos el inciso C y el D. Ahora, en este inciso, en el inciso D, nos menciona que debe satisfacer los requisitos desde D1 hasta D2. Entonces, en esta siguiente, en esta proyección, les muestro, estos requisitos desde D1 hasta D2, ¿verdad? Para la tubería metálica subterránea para agua. Entonces, en su inciso 1, continuidad. Ya lo habíamos tocado anteriormente también. La continuidad de la trayectoria de puesta a tierra o la conexión de unión a la tubería interna no debe depender de medidores de agua, dispositivos de filtrado u otros equipos similares. Entonces, siempre instalen ustedes la conexión a este electrodo, a la tubería del agua, antes de llegar al medidor. También en la tubería de gas, ¿eh? Electrodo suplementario requerido. En caso de que sea requerido un electrodo suplementario para completar su sistema de tierras, ¿qué es lo que podemos nosotros hacer? Miren, una tubería metálica subterránea destinada al suministro de agua debe contar con un electrodo adicional del tipo especificado en 250.52 a 2 hasta A8 como complemento. Entonces, normalmente si ustedes están tomando una tubería de agua como su electrodo principal, tiene que haber otro electrodo, ¿verdad? Y aquí nos lo muestra. Si el electrodo suplementario es del tipo varilla, tubo o placa, debe cumplir con lo establecido en 250.53, inciso A. El electrodo adicional debe conectarse a uno de los siguientes elementos. Conductor del electrodo de puesta a tierra. Claro. Conductor de tierra de la entrada de la acometida. Canalización no flexible conectada a tierra desde la acometida. Cualquier envolvente conectada a tierra desde la acometida, de acuerdo con lo estipulado en 250.32b. Entonces, normalmente una tubería de agua, nosotros la conectamos al conductor del electrodo de puesta a tierra, que normalmente es una varilla o dos varillas, ¿verdad? Pero hay otras maneras de conectar este electrodo, como lo mencionaron aquí en los incisos 2, 3, 4 y 5. En su inciso E, calibre de la unión del electrodo suplementario, del cable, ¿verdad?
con el que hacemos nuestro bonding, nuestra conexión al electrodo suplementario. Cuando el electrodo suplementario es un electrodo de varilla, tubo o placa, la parte del puente de unión, que es la única conexión al electrodo puesta a tierra suplementario, no deberá ser más grande que un conductor de cobre 6AWG o un conductor de aluminio de 4. Entonces, el calibre 6 será suficiente, ¿verdad? Para hacer nuestra segunda conexión, nuestro bonding.